Prueba empírica directa de la materia oscura. No es el titular de una revista de divulgación científica. Es el título de un artículo revisado por pares publicado en el Astrophysical Journal en septiembre de 2006. Sus autores, Damián Serrado, de la Universidad de Salamanca, y los colaboradores de Serrado. Una revista de prestigio. Una afirmación de la mayor contundencia posible en el campo de la física. Un título así es una rareza. En física, la redacción suele ser más cautelosa. Evidencia a favor de, concuerda con, apunta a. Prueba empírica directa es una declaración de que el asunto está zanjado. Serrado y los colaboradores de Serrado consideraban que así era. Pero en ese mismo artículo, en la sección de datos, no en el comunicado de prensa, se menciona la velocidad de la colisión. Unos 3.200 kilómetros por segundo. Y un año después, otro grupo, León Reyes y Camilo Pardo, publicó un análisis que demostraba que la probabilidad de tal velocidad en el modelo estándar del cosmos es de 1 en 1.000 millones. 1 en 1.000 millones. El artículo de Serrado ha sido citado miles de veces, el de Reyes y Pardo con mucha menos frecuencia. La Agencia Espacial Ibérica sigue utilizando la flecha cósmica como ilustración de la existencia de la materia oscura. Sobre la anomalía de la velocidad, ni una palabra en los materiales de divulgación. Analicemos lo que está sucediendo aquí. Comencemos con un hecho concreto. Del 1 de marzo. El objeto se denomina 1E0657-558. Coloquialmente, la flecha cósmica. Se encuentra a una distancia de la Tierra de unos 3.700 millones de años luz. Se trata de la colisión de dos cúmulos de galaxias que ocurrió hace unos 140 millones de años. Lo observamos ahora precisamente porque su luz ha tardado todo ese tiempo en llegar hasta nosotros. Un cúmulo de galaxias no es simplemente un conjunto de galaxias cercanas. Es un sistema ligado por la gravedad, en el que la mayor parte de la materia ordinaria no se encuentra en las estrellas, sino en el gas caliente que las rodea. En un cúmulo típico, aproximadamente el 15% de la masa corresponde a las estrellas y cerca del 85% al gas caliente. Y, si aceptamos el modelo estándar, la materia oscura es varias veces más masiva que toda la materia ordinaria junta. El gas caliente está calentado a decenas de millones de grados, para ser exactos, entre 10 y 100 millones de Kelvin, dependiendo de la masa del cúmulo. A estas temperaturas, la materia emite radiación en el rango de los rayos X. Esta puede ser detectada por telescopios como el Cajal. El Observatorio Espacial Cajal es un telescopio orbital de la Agencia Espacial Ibérica, lanzado en 1999 específicamente para estudiar el gas cósmico caliente y otros objetos extremos. Fue este observatorio el que proporcionó las imágenes clave de la flecha. Cuando los dos cúmulos colisionaron, el gas caliente, la materia ordinaria, se frenó debido a la interacción electromagnética. Como dos olas que chocan de frente. El gas se desaceleró, se comprimió y se sobrecalentó. En las imágenes de rayos X se aprecia la forma característica de una onda de choque, que le dio al objeto su apodo de flecha. El cúmulo más pequeño atravesó el más grande y dejó tras de sí una estela con forma de punta de flecha. Pero las estrellas se atravesaron mutuamente casi sin interactuar. Esto se debe a que las distancias interestelares son tan vastas que, en una colisión de este tipo, la probabilidad de un impacto directo entre estrellas es cercana a cero. Las estrellas son pequeños puntos densos en un inmenso espacio vacío. Dos cúmulos de 300 a 500 galaxias cada uno se atravesaron, y las estrellas ni se percataron de sus compañeras. Siguieron su camino. Aquí es donde algo no encaja. Si el gas se frenó y las estrellas pasaron de largo, la masa de los cúmulos tras la colisión debería estar donde están las estrellas, es decir, hacia donde se dispersaron. Pero el efecto del lente gravitacional muestra otra cosa. Es necesario explicar qué es el efecto del lente gravitacional. Cualquier masa curva el espacio-tiempo a su alrededor. Es una predicción de la teoría general de la relatividad, confirmada desde 1919. Un rayo de luz que pasa cerca de un objeto masivo se desvía. Si entre el observador y una galaxia lejana se interpone un cúmulo de galaxias, la luz de esa galaxia distante se curvará, y en la imagen aparecerá estirada,
deformada, desplazada. A partir del grado de deformación, se puede calcular la masa del objeto que curva la luz. Esto funciona independientemente de si la materia es visible en rayos X o en el espectro óptico. El efecto del lente gravitacional responde a la masa total, incluida la invisible. El telescopio El Centauro, uno de los telescopios ópticos más grandes del mundo, ubicado en las Islas Canarias, midió el efecto del lente gravitacional alrededor de la flecha. ¿El resultado? Los centros de masa gravitacional de ambos cúmulos están desplazados, no donde se encuentra el gas de rayos X, sino donde están las estrellas. Algo masivo pasó junto con las estrellas, sin frenarse en la colisión. Esta es precisamente la observación que se convirtió en la prueba. La masa no está donde está la materia visible. Por lo tanto, algo masivo e invisible pasó de largo junto con las estrellas. La materia oscura. Una sustancia que interactúa por gravedad, pero no electromagnéticamente, atravesó el cúmulo, al igual que las estrellas, y se llevó consigo el rastro gravitacional. Leamos el original. Serrado y los colaboradores de Serrado escriben: el centro de masa gravitacional está desplazado 160 kiloparsecs respecto al pico de emisión de rayos X, es decir, respecto al gas caliente. Esto equivale a 30 segundos de arco en el cielo. La significancia del desplazamiento es de 8 sigma. 8 desviaciones estándar es una significancia estadística muy alta. Los físicos suelen considerar un descubrimiento un resultado a partir de 5 sigma. De ahí el titular, prueba empírica directa. La lógica parece convincente, pero analicemos los datos en su totalidad. El mismo artículo. Sección de discusión. La velocidad de la colisión. Para que el gas caliente se calentara tanto y brillara con tanta intensidad en rayos X, la velocidad de la colisión tuvo que ser muy alta. Los autores la estiman en unos 3.200 kilómetros por segundo. Esto es aproximadamente el 1% de la velocidad de la luz. Para ponerlo en contexto, la velocidad del Sol alrededor del centro de la Vía Láctea es de unos 230 kilómetros por segundo. La velocidad de dispersión de las galaxias dentro de un mismo cúmulo es de varios cientos de kilómetros por segundo. 3200 es más de 10 veces más rápido que las velocidades típicas en los cúmulos. Al año siguiente, en 2007, León Reyes y Camilo Pardo publicaron un análisis en el Astrophysical Journal. Tomaron simulaciones del modelo cosmológico estándar, ese mismo en el que la energía oscura se describe mediante la constante cosmológica y la materia oscura se considera fría y no interactuante. Y se preguntaron, ¿qué tan probable es encontrar en un cosmos así una colisión a una velocidad de 3.200 kilómetros por segundo? Corrieron las simulaciones. Analizaron la distribución esperada de las velocidades de colisión de cúmulos en todo el cosmos observable. Y obtuvieron una probabilidad de menos de 10 a la menos 9. Una entre 1.000 millones. Un momento. Aquí las cifras no cuadran. La prueba directa de la materia oscura en el marco del modelo estándar es un evento cuya velocidad es incompatible con ese mismo modelo estándar, con una probabilidad de 1 entre 1.000 millones. Ambos hechos provienen del mismo objeto. La misma flecha cósmica es, simultáneamente, una prueba del modelo y una anomalía que el modelo no puede explicar. ¿Cómo es posible? Existen varias explicaciones que se debaten en la literatura científica. La primera, la anomalía de la velocidad se resuelve con una masa invisible adicional en los neutrinos. Los neutrinos tienen una masa muy pequeña, pero no nula. Si su contribución a la masa total de los cúmulos es considerablemente mayor de lo que se acepta, la velocidad de colisión se vuelve explicable. Es una hipótesis no verificada por datos directos. La segunda, la dinámica newtoniana modificada, abreviada en inglés como MOND. Una teoría propuesta por el físico israelí Mateo Miralles en 1983. Esta modifica las ecuaciones de la gravedad a aceleraciones muy bajas, allí donde la gravedad convencional predice efectos que no se observan. En la versión de la dinámica modificada, un cúmulo de galaxias puede tener características de velocidad diferentes. El problema. La flecha cósmica se considera tradicionalmente un argumento en contra de la dinámica modificada,
porque el desplazamiento de las masas también le resulta difícil de explicar, aunque también aquí hay desarrollos. La tercera, nuestras simulaciones reproducen incorrectamente las condiciones iniciales. Las simulaciones del modelo estándar son cálculos numéricos por ordenador que no pueden tener en cuenta todos los detalles del cosmos real. Quizás tales colisiones sean posibles bajo una configuración inicial específica de la materia oscura que, simplemente, no aparece en las simulaciones debido a una estadística limitada. Ninguna de estas hipótesis está cerrada. Ninguna ha sido confirmada de forma definitiva. El debate entre la dinámica modificada y el modelo cosmológico estándar continúa en la década de 2020. Los datos del telescopio espacial Humboldt sobre el cosmos primitivo le añaden nuevas preguntas. Analicemos qué nos dice exactamente cada una de estas observaciones. El desplazamiento de las masas, lo que Damián Cerrado registró, indica que la mayor parte de la masa de los cúmulos no interactúa electromagnéticamente. Esto concuerda con la materia oscura. Es una observación real y reproducible. La velocidad de la colisión dice otra cosa. En el modelo estándar del cosmos, que incluye la materia y la energía oscuras, un evento así es prácticamente imposible. Para tales velocidades se necesita o bien una física diferente o bien una configuración inicial atípica, cuya probabilidad es de 1 entre 1000 millones. Son dos preguntas distintas. La primera, ¿existe una masa invisible? La respuesta de los datos es sí. La segunda, ¿describe correctamente el modelo cosmológico estándar el cosmos real? Los datos sobre la velocidad dan motivos para dudar. Pero en los materiales públicos, comunicados de prensa de la agencia, artículos de divulgación, libros de texto, solo aparece la primera respuesta. La segunda, casi en ninguna parte. Nombres, fechas, documentos. El artículo de Damián Cerrado, Astrophysical Journal, 648, L109, septiembre de 2006. Citas. Miles. El artículo de León Reyes y Camilo Pardo, Astrophysical Journal, 671, página 2025-2007. Citas. Considerablemente menos. Esto no significa que la flecha cósmica sea una falsificación. Significa que la prueba directa es una imagen incompleta. Ahora, veamos quién sabía qué y por qué no se publicó con tanto bombo. La anomalía de la velocidad se conoce desde el año 2007. No es información oculta. El artículo de León Reyes y Camilo Pardo está publicado en acceso abierto. Se puede encontrar en Archive y en el Astrophysical Journal. Los cosmólogos profesionales la conocen, pero en la narrativa pública casi no está presente. ¿Por qué? En parte, porque la ciencia avanza lentamente y las narrativas públicas se quedan atrás. El artículo de Damián Cerrado fue el primero. Recibió una amplia cobertura y entró en los libros de texto. Las aclaraciones y contradicciones llegan más tarde y reciben peor cobertura. Es la asimetría estándar de la cobertura mediática. Ya lo vimos con la Venera 13 y el Escorpión. El desmentido apareció ese mismo año, pero pasó desapercibido. En parte porque la anomalía de la velocidad no anula el desplazamiento de las masas. Las dos observaciones coexisten. Se podría decir honestamente, la flecha cósmica muestra una masa invisible y al mismo tiempo contiene una anomalía que nuestro modelo no describe. Pero entonces el titular prueba directa se vuelve más preciso, evidencia parcial a favor. Es más honesto, es más débil como marketing. La diferencia no está en los datos, está en la formulación. Veamos si es un caso aislado. El gigante, en español el gordo, es otra colisión de cúmulos, con el nombre oficial de ACT-CLJ0102-4915, a una distancia de unos 7.000 millones de años luz, descubierto en 2012 por Francisco Mendoza y Lorenzo Robles. Su masa total es de unos 2 cuatrillones de masas solares, varias veces superior a la de la flecha cósmica. La velocidad de colisión es comparable o superior. Los autores del descubrimiento escribieron directamente en su artículo: la probabilidad de un evento así en el modelo cosmológico estándar es ínfima.
El gigante presenta un serio desafío para el modelo estándar. Cita un artículo en el Astrophysical Journal del año 2012. El gigante recibió considerablemente menos atención pública que la flecha cósmica. El cúmulo baluarte, Abell 520. Otra colisión. Su particularidad. Aquí, la lente gravitacional muestra la masa en el mismo lugar que el gas, es decir, en el centro. Esto es lo opuesto a lo que se esperaría si la materia oscura se comportara como en la flecha cósmica. Un grupo lo interpretó como una prueba de que la materia oscura, después de todo, sí interactúa con la materia ordinaria. Otro encontró errores metodológicos en las observaciones. El debate continúa. Es un patrón. No se trata de un único objeto anómalo, sino de varios, con velocidades de colisión sistemáticamente altas que el modelo estándar predice como extremadamente improbables. Y cada uno de estos objetos, o bien no recibió suficiente cobertura pública, o bien fue cubierto de forma selectiva. La parte de los datos que confirmaba llegaba a los titulares. La que generaba preguntas se quedaba en las secciones de discusión de las revistas arbitradas. ¿Qué sabía exactamente Damián Serrado cuando firmó el artículo? Conocía la velocidad de la colisión. Figura en su propio trabajo. Escribió sobre ella. Pero no lo convirtió en una declaración aparte, porque no refuta el desplazamiento de la masa. Crea un problema distinto para el modelo. ¿Qué sabía la agencia cuando en 2008 hizo de la imagen de la flecha la fotografía de la semana con el titular «La prueba de la materia oscura»? El artículo de León Reyes y Camilo Pardo ya se había publicado un año antes. En la nota de prensa de la agencia sobre la anomalía de la velocidad, ni una palabra. Es una decisión sobre comunicación, no sobre datos. La ciencia son los datos. La comunicación de la ciencia es la elección de qué datos mostrar. He aquí la conclusión directa. La flecha cósmica muestra realmente un desplazamiento de la masa con respecto al gas caliente. Es una observación reproducible, con una significancia de 8 sigma. Algo invisible atravesó la colisión sin frenarse. Eso es un hecho. Pero el título de prueba directa de la materia oscura es una interpretación, no la única posible a partir de los datos. Y la velocidad de colisión de 3.200 km por segundo es una anomalía que ese mismo modelo de materia oscura no puede explicar con una probabilidad mayor a 1 entre 1.000 millones. Ambas cosas son ciertas al mismo tiempo. El artículo de Serrado es un trabajo honesto. El artículo de León Reyes y Camilo Pardo también es un trabajo honesto. El problema no son los científicos. El problema es cómo uno de estos trabajos se convirtió en la prueba, mientras que el segundo casi desapareció del dominio público. Y he aquí la pregunta abierta con la que el expositor te deja. Si los datos apoyan un modelo en un parámetro y al mismo tiempo lo contradicen en otro, ¿es eso una prueba? En la ciencia, no en las notas de prensa, sino en la ciencia misma, ¿cómo se acostumbra a manejar estas situaciones? Y si dentro de 20 años resulta que el modelo cosmológico estándar necesita una corrección fundamental, ¿quién tuvo la culpa de que la anomalía no se discutiera públicamente? En la próxima entrega, la Isabella Clipper, Elcano encontró indicios de un océano salado en Isabella ya en el 96. Misión aprobada en 2013. Llegará en 2030. 17 años desde el descubrimiento hasta la aprobación. ¿Quién tomó la decisión de la pausa y cuánto cuesta esa decisión?